Capítulo 1. El encuentro fortuito. En las calles bulliciosas del centro histórico de la Ciudad de México, dos almas destinadas a encontrarse cruzan sus caminos por primera vez. El sol de la tarde bañaba las fachadas coloniales de la calle Madero, tiñendo de dorado los edificios centenarios que han sido testigos silenciosos de innumerables historias de amor y desamor. El aroma a café recién hecho y pan dulce se mezclaba con el bullicio de los transeúntes, creando una sinfonía urbana típica del corazón de la Ciudad de México. Lupita, una joven mesera de 23 años, salía apresurada de la pequeña cafetería donde trabajaba. Su uniforme, una sencilla falda negra y blusa blanca, contrastaba con la elegancia de los turistas que paseaban por la zona. Con su cabello negro recogido en una coleta despeinada y el rostro ligeramente enrojecido por el ajetreo del día, corría para alcanzar el metro antes de que cerrara. Su mente estaba dividida entre la preocupación por su abuela enferma y la frustración de otro día más posponiendo sus sueños de estudiar enfermería. Cada paso que daba era un recordatorio de la lucha diaria contra la pobreza y las circunstancias que parecían conspirar para mantenerla atada a una vida de la que anhelaba escapar. En su carrera, Lupita no se percató del hombre elegante que salía de una tienda de antigüedades, cargado con un paquete cuidadosamente envuelto. El choque fue inevitable. Como en una escena de película, Lupita cayó al suelo, desparramando el contenido de su bolso por la acera, un monedero gastado, un libro de texto de enfermería con las esquinas dobladas, y una foto arrugada de su abuela. ¡Ay, discúlpeme! No me fijé por dónde iba, exclamó Lupita, avergonzada, mientras recogía sus cosas. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. El hombre, vestido con un traje impecable que gritaba dinero y estatus, se agachó para ayudarla. Sus manos, suaves y bien cuidadas, contrastaban con las de Lupita, marcadas por el trabajo duro. «No te preocupes, también fue mi culpa. ¿Estás bien?», preguntó con una voz que denotaba preocupación genuina. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Él era Alejandro Montero, el heredero de una de las familias más ricas de México. Sus ojos oscuros, llenos de una calidez inesperada, contrastaban con su apariencia formal. Por un momento, el bullicio de la calle se desvaneció, y solo existían ellos dos. «Sí, estoy bien, gracias», respondió Lupita, sintiendo un cosquilleo en el estómago que nada tenía que ver con la caída. Notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras recogía el libro de enfermería. Alejandro lo notó también. «¿Estudias enfermería?», preguntó, sosteniendo el libro un momento antes de devolvérselo. «Bueno, eso intento», respondió Lupita, con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Trabajo para poder pagarlo, pero a veces es difícil». Algo en la honestidad de su respuesta tocó a Alejandro. Estaba acostumbrado a personas que intentaban impresionarlo o sacar provecho de su posición, pero la sinceridad en los ojos de Lupita era refrescante. Alejandro le tendió la mano para ayudarla a levantarse. El contacto de sus pieles envió una corriente eléctrica por sus cuerpos, una sensación que ninguno de los dos había experimentado antes. «Soy Alejandro», se presentó él, sin soltar su mano. «Lupita», respondió ella, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro cansado. Por un momento, se quedaron así, mano en mano, ajenos al mundo que los rodeaba. Lupita notó los detalles del rostro de Alejandro, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, el inicio de una barba cuidadosamente recortada, y unos ojos que parecían guardar secretos y promesas. Alejandro, por su parte, se perdió en la sencilla belleza de Lupita. Vio la determinación en sus ojos, el cansancio de una vida de trabajo duro, pero también una chispa de esperanza y sueños que se negaban a morir. El sonido de las campanas de la catedral lo sacó de su trance. Lupita recordó su prisa, la realidad de su vida golpeándola como una ola fría. «Ay, no, voy a perder el metro. Tengo que irme, lo siento mucho otra vez», dijo, soltándose reluctantemente y echando a correr. Alejandro la observó alejarse, sintiendo que algo importante acababa de suceder en su vida. «Lupita», murmuró para sí mismo, saboreando el nombre en sus labios. En ese momento, tomó una decisión impulsiva, algo completamente fuera de carácter para él. «Espera», gritó, corriendo tras ella. Lupita se detuvo, sorprendida. ¿Puedo verte de nuevo?» Lupita dudó.
Su mente le gritaba que era una locura, que hombres como Alejandro no se interesaban realmente en chicas como ella. Pero su corazón, latiendo acelerado, la impulsó a asentir. «Vengo aquí todos los días después del trabajo», dijo, antes de perderse entre la multitud. Alejandro se quedó allí, en medio de la calle Madero, con una sonrisa que no podía contener. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo emocionante, algo real, estaba a punto de comenzar. Mientras Lupita corría hacia el metro, su mente era un torbellino de emociones. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué se había interesado en ella? Y lo más importante, ¿volvería a verlo? Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese encuentro fortuito en una tarde cualquiera en el centro de la Ciudad de México marcaría el inicio de una historia de amor que desafiaría las convenciones sociales, pondría a prueba sus valores y los llevaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la vida. El destino había entrelazado sus caminos, y aunque los obstáculos que se avecinaban parecían insuperables, la chispa que se encendió en ese primer encuentro estaba destinada a convertirse en un fuego que ni la sociedad, ni sus familias, ni sus propios miedos podrían extinguir fácilmente. Capítulo 2. Dos mundos, un sentimiento. Mientras Lupita y Alejandro lidian con el impacto de su encuentro, sus vidas cotidianas revelan los abismos que los separan. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban con el gris de los edificios. Lupita, exhausta después de otro largo día de trabajo, subía lentamente las escaleras desgastadas que llevaban a su pequeño departamento en Iztapalapa. El olor a comida frita y a ropa recién lavada impregnaba el aire, mezclándose con el sonido distante de televisores y discusiones familiares que se filtraban a través de las delgadas paredes. Al abrir la puerta, el rostro cansado de Lupita se iluminó con una sonrisa al ver a su abuela, doña Consuelo, sentada en su sillón favorito, tejiendo lo que parecía ser una nueva bufanda. El apartamento, aunque pequeño y modesto, estaba impecablemente limpio. Las paredes, pintadas de un amarillo descolorido, estaban adornadas con fotos familiares y una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Abuelita, ya llegué», anunció Lupita, besando la frente arrugada de doña Consuelo. El aroma a hierbabuena y pomada para dolores musculares que siempre acompañaba a la anciana envolvió a Lupita, trayéndole recuerdos de su infancia. «Mijita, ¿cómo te fue hoy?», preguntó la anciana con voz débil pero cariñosa, sus ojos brillando con el amor que sentía por su nieta. Lupita comenzó a contarle sobre su día, el ajetreo en la cafetería, los clientes difíciles, las propinas escasas. Pero al llegar al encuentro con Alejandro, se detuvo. Por alguna razón que ni ella misma entendía, quería guardar ese momento para ella. Era como un tesoro secreto, algo demasiado precioso y frágil para compartir, incluso con su querida abuela. «¿Y qué más, mi niña? Te noto diferente», insistió doña Consuelo, con esa intuición que solo las abuelas poseen. Lupita se sonrojó ligeramente. «Nada, abuelita. Solo, fue un día interesante». Mientras preparaba una sencilla cena de frijoles y tortillas, Lupita no podía dejar de pensar en Alejandro. En sus ojos amables, en la suavidad de su mano, en la forma en que la había mirado como si realmente la viera. Se preguntaba si él estaría pensando en ella también, y luego se regañaba a sí misma por tener tales fantasías. A kilómetros de distancia, en una mansión en las Lomas, Alejandro entraba a su despacho, su mente aún repleta de imágenes de Lupita. La elegancia y opulencia de la casa contrastaban fuertemente con el humilde apartamento de Lupita. Cuadros de artistas famosos adornaban las paredes, y el suelo de mármol brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal. Su padre, don Ricardo Montero, lo esperaba con una expresión de desaprobación que Alejandro conocía demasiado bien. «Alejandro, ¿dónde estabas? Teníamos una reunión importante con los inversionistas», reprochó don Ricardo, su voz fría y controlada, pero cargada de decepción. Alejandro sintió una punzada de culpa. Había olvidado completamente la reunión, perdido en sus pensamientos sobre la chica que había conocido. «Lo siento, padre. Me entretuve en el centro», respondió Alejandro, tratando de sonar casual. Don Ricardo lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «Hijo, tienes que concentrarte. Pronto tomarás las riendas de la empresa y no puedes andar distraído. El futuro de nuestra familia, de cientos de empleados, depende de ti». Alejandro asintió,
sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Lo sé, padre. No volverá a suceder. Esa noche, tanto Lupita como Alejandro se acostaron pensando en el otro, sus mundos tan diferentes pero sus corazones latiendo al mismo ritmo. Lupita, mirando el techo descascarado de su habitación, soñaba con esos ojos amables que parecían prometer un mundo diferente. Se imaginaba cómo sería una vida sin preocupaciones económicas, donde pudiera estudiar enfermería sin tener que trabajar turnos agotadores. Pero luego la realidad la golpeaba. Chicas como ella no terminaban con hombres como Alejandro. Era un cuento de hadas, nada más. Alejandro, en su cama king size con sábanas de seda egipcia, no podía sacarse de la mente la sonrisa sincera de aquella chica del centro. En su mundo de negocios y apariencias, la honestidad y sencillez de Lupita eran como un soplo de aire fresco. Se preguntaba cómo sería vivir sin el peso constante de las expectativas familiares, libre para seguir los dictados de su corazón. A la mañana siguiente, Lupita se preparaba para otro día de trabajo cuando su mejor amiga, Sofía, llegó de visita. Sofía, con su personalidad burbujeante y su ropa colorida, era como un rayo de sol en la modesta cocina de Lupita. «Amiga, no me vas a creer lo que pasó ayer», exclamó Sofía, emocionada. «Vi a Alejandro Montero en el centro. Es aún más guapo en persona». El corazón de Lupita dio un vuelco. «¿Alejandro Montero?», preguntó, tratando de sonar casual, pero sintiendo como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. «Sí, el heredero de Industrias Montero. Dicen que está buscando esposa. Imagínate, cualquier chica que se case con él tendrá la vida resuelta», comentó Sofía, sin notar la expresión pensativa de Lupita. Lupita sintió como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. Así que ese era Alejandro Montero. No solo rico, sino increíblemente rico. El abismo entre ellos parecía crecer con cada palabra de Sofía. «Qué interesante», murmuró Lupita, tratando de ocultar su turbación. Mientras tanto, Alejandro desayunaba con su hermana menor, Valeria, en el elegante comedor de la mansión Montero. El tintineo de la porcelana fina y los cubiertos de plata llenaba el aire. «Hermanito, ¿qué te pasa? Estás en las nubes», observó Valeria, mirando a Alejandro con curiosidad. Alejandro dudó un momento antes de confesar. «Conocí a alguien ayer. Una chica, diferente». Valeria alzó una ceja, intrigada. «¿Diferente cómo?» «No lo sé, simplemente especial», respondió Alejandro, con una sonrisa soñadora que no pasó desapercibida para su hermana. «Ay, Alejandro, ten cuidado», advirtió Valeria. «Recuerda lo que siempre dice papá. Hay muchas oportunistas buscando atrapar a un Montero». Alejandro frunció el ceño, molesto por la insinuación. «No es así, vale. Ella ni siquiera sabía quién era yo». Valeria lo miró escéptica, pero decidió no presionar más el tema. «Si tú lo dices. Solo cuídate, ¿sí?». Lo que ninguno de los dos sabía era que sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente, desatando una tormenta de emociones y conflictos que pondría a prueba sus corazones y los cimientos de sus mundos. Mientras Lupita se dirigía al trabajo, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de ella quería creer en la posibilidad de un cuento de hadas, de que Alejandro pudiera verla como algo más que una simple mesera. Pero otra parte, la parte práctica forjada por años de lucha y desilusiones, le advertía que se protegiera, que no se ilusionara con algo que solo podría terminar en heartbreak. Alejandro, por su parte, se preparaba para otro día de reuniones y decisiones empresariales, pero su mente volvía una y otra vez a Lupita. Se prometió a sí mismo que la buscaría de nuevo, que intentaría conocerla mejor. Algo en su interior le decía que ella era diferente, que podría ser el inicio de algo verdadero en un mundo que a menudo le parecía superficial y vacío. Así, mientras la Ciudad de México despertaba a un nuevo día, dos corazones latían con la anticipación y el miedo de lo desconocido, de un amor que prometía ser tan hermoso como imposible. El escenario estaba listo para una historia que desafiaría las convenciones sociales y pondría a prueba la fuerza del amor verdadero frente a las barreras del dinero, el estatus y las expectativas familiares. Capítulo 3. El reencuentro y la promesa. Un segundo encuentro casual despierta esperanzas y temores, mientras una promesa sellada bajo la luna mexicana marca el inicio de un amor prohibido.
La semana transcurrió con una lentitud agonizante para Lupita. Cada día, al salir de la cafetería, sus ojos escaneaban ansiosamente la calle Madero, buscando una figura familiar entre la multitud. Cada rostro desconocido era una pequeña decepción. Cada traje elegante que no pertenecía a Alejandro hacía que su corazón se hundiera un poco más. Por las noches, acostada en su cama estrecha, Lupita se regañaba a sí misma por su tontería. ¿Qué esperabas?, se decía. Un hombre como él tiene cosas más importantes que hacer que buscar a una simple mesera. Sin embargo, cada mañana se despertaba con una chispa renovada de esperanza. Alejandro, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Había vuelto a la calle Madero todos los días, esperando ver a Lupita, pero el destino parecía estar jugando con ellos. Las palabras de su hermana Valeria resonaban en su mente, sembrando dudas. ¿Y si Lupita solo estaba interesada en su dinero? ¿Y si todo era un elaborado plan para atraparlo? Pero luego recordaba la honestidad en sus ojos, la forma en que se había sonrojado, y todas las dudas se desvanecían. El sábado por la noche, después de su turno en la cafetería, Lupita decidió dar un paseo por el Zócalo para despejar su mente. El corazón de la Ciudad de México palpitaba con vida. Familias paseaban disfrutando la noche fresca, parejas caminaban de la mano, y los sonidos de los mariachis llenaban el aire con melodías románticas. Lupita caminaba distraída, perdida en sus pensamientos, cuando una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. «Lupita, ¿eres tú?». Se giró, y ahí estaba Alejandro, tan elegante como la primera vez, pero con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. El corazón de Lupita dio un vuelco, y por un momento, temió que sus piernas no la sostuvieran. «Alejandro, qué sorpresa», respondió ella, sintiendo como su corazón se aceleraba. Intentó sonar casual, pero el temblor en su voz la traicionó. Alejandro se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y emoción. «He estado viniendo aquí todos los días, esperando verte de nuevo», confesó, su voz baja y sincera. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De verdad? Pero, ¿por qué?, preguntó, una parte de ella temiendo la respuesta. «Porque no he podido dejar de pensar en ti», respondió Alejandro, tomando suavemente su mano. El contacto envió chispas a través de sus cuerpos, reavivando la conexión que habían sentido en su primer encuentro. En ese momento, la realidad de sus mundos diferentes golpeó a Lupita como una ola fría. Retiró su mano, dando un paso atrás. «Alejandro, yo no creo que esto sea una buena idea. Somos muy diferentes». La expresión de Alejandro se ensombreció. «¿Por qué? ¿Porque soy rico y tú no? Eso no me importa, Lupita». «Pero al resto del mundo sí», respondió ella, su voz cargada de tristeza. «Tu familia, tu entorno. Yo no pertenezco a ese mundo, Alejandro». Alejandro la interrumpió, acercándose más. Tomó las manos de Lupita entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame, Lupita. Sé que apenas nos conocemos, pero siento que hay algo especial entre nosotros. Algo real, algo que no he sentido nunca antes. Dame una oportunidad. Prometo que lucharé contra todo y todos si es necesario». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Quería creerle, cómo quería creerle. Pero el miedo era fuerte, alimentado por años de desilusiones y luchas. «Alejandro, yo». En ese momento, los mariachis en la plaza comenzaron a tocar una romántica melodía. Las notas de Bésame mucho flotaban en el aire, como si el universo mismo conspirara para unirlos. Alejandro, en un impulso nacido del corazón, la tomó de la cintura y comenzó a bailar con ella en medio de la plaza. Lupita, sorprendida, se dejó llevar. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Prométeme que nos daremos una oportunidad», susurró él en su oído, su aliento cálido contra su piel enviando escalofríos por todo su cuerpo. «Solo una cita. Eso es todo lo que pido. Déjame mostrarte que lo que siento es real, que podemos superar cualquier obstáculo juntos». Lupita, envuelta en la magia del momento, en la calidez de los brazos de Alejandro y en la dulzura de la música, sintió que sus defensas se derretían. Por un instante, se permitió soñar, imaginar un futuro donde el amor triunfaba sobre las diferencias sociales.
Una cita, accedió finalmente, su voz apenas un susurro. Se miraron a los ojos, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. Lentamente, como atraídos por una fuerza invisible, sus labios se encontraron en un beso tierno y prometedor. Fue un beso que hablaba de sueños compartidos, de promesas silenciosas, de un amor que desafiaba todas las probabilidades. Pero la felicidad del momento fue brutalmente interrumpida por un grito que cortó el aire como un cuchillo. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Se separaron abruptamente, como adolescentes atrapados haciendo algo indebido. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Valeria, la hermana de Alejandro, mirándolos con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Valeria, yo», comenzó Alejandro, pero su hermana lo interrumpió. «¿Es ella? ¿La chica especial?», preguntó Valeria, escaneando a Lupita de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir pequeña e insignificante. «Alejandro, piensa en lo que estás haciendo. Papá se va a infartar cuando se entere». Lupita, sintiéndose expuesta y juzgada, dio un paso atrás. La magia del momento se había roto, y la cruel realidad se abalanzaba sobre ella como una avalancha. «Creo que debería irme», murmuró, su voz apenas audible. «No, Lupita, espera». Alejandro intentó detenerla, pero ella ya se alejaba entre la multitud. La vio desaparecer entre la gente, llevándose con ella la promesa de un amor que apenas comenzaba a florecer. «Alejandro, vámonos. Tenemos que hablar», insistió Valeria, tirando de su brazo. Mientras Alejandro era arrastrado por su hermana, su mente era un torbellino de emociones. Sabía que esto era solo el comienzo de los obstáculos que enfrentarían. La desaprobación de su familia, las diferencias sociales, los prejuicios de la sociedad, todo se alzaba como una montaña aparentemente insuperable entre él y Lupita. Lupita corrió hasta que sus pulmones ardieron, las lágrimas nublando su visión. Se detuvo en una calle oscura, apoyándose contra una pared para recuperar el aliento. El sabor del beso de Alejandro aún lingering en sus labios, pero ahora mezclado con el sabor amargo de la realidad. ¿En qué estaba pensando?, se regañó a sí misma. Esto nunca funcionará. Somos de mundos diferentes. Pero a pesar de sus dudas, a pesar del miedo y la incertidumbre, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse en su corazón. El recuerdo de los brazos de Alejandro, la sinceridad en sus ojos, la pasión en su beso, todo eso le decía que quizás, solo quizás, valía la pena luchar por este amor naciente. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba el interrogatorio de su hermana en el auto de regreso a casa. «Te has vuelto loco, Alejandro», espetó Valeria. «¿Tienes idea de lo que pasará si papá se entera? ¿Si la prensa se entera? Heredero de Industrias Montero enamorado de una mesera. Puedo ver los titulares». Alejandro apretó los puños, frustrado. «No es así, vale. Lupita es especial. Si la conocieras». «No necesito conocerla», interrumpió Valeria. «Sé cómo son estas chicas, Alejandro. Solo buscan tu dinero, tu estatus». «Lupita no es así», gritó Alejandro, sorprendiendo a su hermana con su vehemencia. «Ella es diferente. Es honesta, trabajadora, tiene sueños y ambiciones propias. No le importa mi dinero». Valeria lo miró, una mezcla de preocupación y compasión en sus ojos. «Ay, hermanito, espero que sepas lo que estás haciendo. Porque si sigues por este camino, te vas a meter en un lío del que ni siquiera papá podrá sacarte». Las palabras de Valeria pesaban sobre Alejandro, pero en su corazón, sabía que no podía dar marcha atrás. La imagen de Lupita, su sonrisa, su fuerza, su belleza sencilla pero innegable, estaba grabada a fuego en su mente y en su corazón. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía, dos almas inquietas miraban la misma luna, separados por kilómetros y por barreras sociales, pero unidos por un sentimiento que comenzaba a florecer contra todo pronóstico. Lupita, en su pequeña habitación, sacó un cuaderno gastado y comenzó a escribir, dejando que sus emociones fluyeran en la página. «Querido diario, hoy conocí el cielo y el infierno en un mismo día». Sus labios sabían a sueños y promesas, pero el mundo se empeña en recordarnos que algunos amores están destinados a vivir solo en la imaginación. ¿Cómo puedo amar a alguien que vive en un mundo tan diferente al mío? ¿Y cómo puedo no amarlo?
cuando mi corazón ya no me pertenece. Alejandro, en su lujosa habitación, miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. Tomó una decisión en ese momento. No importaba lo que dijera su familia, no importaban las diferencias sociales. Lucharía por Lupita, por este amor que apenas comenzaba pero que ya sentía más real que nada en su vida. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, escribió un mensaje. Lupita, no sé si esto es una locura, pero sé que lo que siento por ti es real. No me importa lo que diga mi familia o el mundo entero. Quiero estar contigo. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que nuestro amor puede superar cualquier obstáculo. ¿Me concederías esa cita? Con el corazón latiendo fuertemente, presionó enviar. El destino de su amor ahora pendía de un hilo, esperando la respuesta de Lupita. ¿Se atrevería ella a desafiar al mundo por una oportunidad de amor verdadero? ¿O el miedo y las dudas apagarían la llama antes de que pudiera convertirse en un fuego abrasador? La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo día que podría cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 4. Secretos y mentiras. Mientras Lupita y Alejandro intentan mantener viva la llama de su amor naciente, las presiones familiares y sociales comienzan a acercarlos. Los días siguientes al encuentro en el Zócalo fueron un torbellino de emociones para Lupita y Alejandro. El mensaje de Alejandro había quedado sin respuesta durante horas, mientras Lupita luchaba internamente con sus miedos y esperanzas. Finalmente, con el corazón latiendo aceleradamente, respondió con un simple sí. Alejandro, decidido a cumplir su promesa y demostrar la seriedad de sus intenciones, logró contactar a Lupita y concertar una cita secreta en un pequeño café de Coyoacán. Eligió este lugar no solo por su encanto bohemio, sino también porque estaba lejos de los lugares que frecuentaba normalmente, disminuyendo las posibilidades de ser reconocido. El día de la cita llegó, y Lupita se encontró frente al espejo, más nerviosa de lo que jamás había estado. Se había puesto su mejor vestido, un sencillo pero bonito vestido floreado que reservaba para ocasiones especiales. Su cabello, normalmente recogido en una coleta práctica, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, mirando su reflejo. Él está acostumbrado a modelos y mujeres de sociedad, no a alguien como yo. Mientras tanto, Alejandro se preparaba en su mansión, eligiendo cuidadosamente un atuendo que no fuera demasiado ostentoso. Optó por unos jeans y una camisa casual, algo que nunca usaría en sus círculos habituales. Quería que Lupita se sintiera cómoda, que viera al verdadero Alejandro, no al heredero de los Montero. El café, con sus paredes llenas de libros y el aroma a café recién hecho, parecía el escenario perfecto para su encuentro clandestino. Alejandro llegó primero, eligiendo una mesa discreta en un rincón. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un salto. Finalmente, Lupita entró. Alejandro contuvo el aliento al verla. Estaba hermosa en su sencillez, una belleza natural que contrastaba refrescantemente con las mujeres artificiales de su mundo social. Pensé que no vendrías, dijo Alejandro cuando Lupita llegó a la mesa, con 15 minutos de retraso y visiblemente nerviosa. Yo también lo pensé, confesó ella, sentándose. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Alejandro, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Tu hermana. Él la interrumpió, tomando su mano sobre la mesa. El contacto envió chispas a través de ambos. Olvídate de mi hermana. Estoy aquí por ti, por nosotros. Nada más importa. La tarde transcurrió entre risas y confidencias. Lupita le contó sobre su trabajo en la cafetería, sus sueños de estudiar enfermería y su preocupación por la salud de su abuela. Alejandro escuchaba fascinado, admirando la fuerza y determinación de esta mujer que luchaba día a día por sus sueños. Mi abuela, ella lo es todo para mí, dijo Lupita, sus ojos brillando con emoción. Me crió cuando mis padres murieron. Trabaja día y noche para pagar sus medicinas, para darle la mejor atención posible. Alejandro sintió una punzada de culpa al pensar en las frivolidades en las que gastaba dinero sin pensar. Eres increíble, Lupita. Tu fuerza, tu dedicación, me deja sin palabras. Alejandro, por su parte, habló de la presión de dirigir el negocio familiar y su deseo secreto de viajar por el mundo.
A veces siento que vivo la vida que otros han planeado para mí, confesó. Contigo me siento libre de ser yo mismo por primera vez. Eres tan diferente a como te imaginaba, comentó Lupita, sorprendida por la sencillez y calidez de Alejandro. Pensé que serías arrogante, superficial, completó Alejandro con una sonrisa triste. Lo sé, es la imagen que todos tienen de mí, pero contigo no quiero pretender ser alguien que no soy. Y tú eres aún más maravillosa de lo que recordaba, respondió él, inclinándose para besarla. El beso fue tierno, cargado de promesas y sentimientos que apenas comenzaban a florecer. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos dos. Sin embargo, la burbuja de felicidad se rompió cuando Lupita vio por la ventana a Sofía, su mejor amiga, caminando por la acera de enfrente. ¡Ay, no! Es mi amiga Sofía. Si nos ve juntos, exclamó Lupita, el pánico evidente en su voz. Alejandro actuó rápido, escondiéndose detrás del menú justo cuando Sofía miraba hacia el café. Lupita contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Sofía pudiera escucharlo desde la calle. Afortunadamente, su amiga pasó de largo, sin notar nada fuera de lo común. Eso estuvo cerca, suspiró Alejandro, bajando el menú. ¿Ves? Esto es a lo que nos enfrentamos, dijo Lupita, con tristeza. Siempre escondiéndonos, siempre con miedo. ¿Cómo podemos tener una relación así? Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Encontraremos una manera, te lo prometo. Lo que siento por ti, vale la pena luchar por ello. No me importa si tenemos que vernos en secreto por un tiempo. Lo que importa es que estemos juntos. Lupita quería creerle. Una parte de ella se derretía ante sus palabras, ante la intensidad de su mirada. Pero otra parte, la parte práctica forjada por años de dificultades, le advertía que se protegiera. Alejandro, yo necesito tiempo para pensar. Todo esto es tan nuevo, tan intenso. Tengo miedo de salir lastimada. Él asintió, comprendiendo sus temores. Lo entiendo, Lupita. Tomaremos las cosas con calma, paso a paso, ¿de acuerdo? No te presionaré. Mientras tanto, en la mansión Montero, don Ricardo discutía acaloradamente con Valeria en su despacho. ¿Estás segura de lo que viste, hija?, preguntó don Ricardo, frunciendo el ceño. Su voz, normalmente controlada, apenas contenía su furia. Sí, papá. Alejandro estaba besando a una muchacha en el zócalo. Y por su apariencia, no era de nuestra clase, respondió Valeria, su tono una mezcla de preocupación y disgusto. Don Ricardo se levantó de su sillón de cuero, furioso. Caminó hacia la ventana, mirando los jardines impecables de la mansión. Esto es inaceptable. Alejandro tiene responsabilidades, un futuro que cumplir. No voy a permitir que lo arruine todo por un capricho, por una aventura con una cualquiera. ¿Qué vas a hacer, papá?, preguntó Valeria, preocupada por la expresión determinada de su padre. Don Ricardo se giró, sus ojos brillando con una resolución fría. Lo que sea necesario para proteger a esta familia y su legado. Alejandro necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Y en cuanto a esa muchacha, bueno, todos tienen un precio. Solo es cuestión de encontrar el suyo. Valeria sintió un escalofrío ante las palabras de su padre. Conocía bien esa mirada. Era la misma que tenía cuando estaba a punto de destruir a un competidor en los negocios. Por un momento, sintió pena por su hermano y por la chica desconocida que había captado su atención. Esa noche, mientras Lupita le mentía a su abuela sobre dónde había estado, solo fui a tomar un café con Sofía, abuelita, y Alejandro evadía las preguntas de su familia durante la cena. Estuve ocupado con unos asuntos de la empresa. Ambos sentían que se adentraban en aguas turbulentas. Lupita, acostada en su cama, miraba el techo agrietado de su habitación. El recuerdo del beso de Alejandro, de sus palabras dulces y promesas apasionadas, la llenaba de una felicidad que nunca antes había experimentado. Pero el miedo persistía. ¿Cómo podría funcionar una relación entre dos personas de mundos tan diferentes? Estaba dispuesta a arriesgar su corazón, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Alejandro, en su lujosa habitación, tampoco podía dormir. La imagen de Lupita,
su sonrisa sincera, su fuerza y determinación, no dejaba de dar vueltas en su mente. Por primera vez en su vida, sentía que había encontrado algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Pero las palabras de su hermana, la sombra de la desaprobación de su padre, pesaban sobre él. Ambos sabían que estaban en el inicio de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El amor que comenzaba a florecer entre ellos era como una llama delicada, hermosa pero vulnerable. Los vientos de la sociedad, las presiones familiares y sus propios miedos amenazaban con extinguirla. Pero en sus corazones, una chispa de esperanza se negaba a morir. Quizás, solo quizás, su amor sería lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos. Con esa esperanza, se quedaron dormidos, soñando el uno con el otro, ignorantes de las tormentas que se avecinaban en el horizonte. Lo que no sabían era que fuerzas más allá de su control ya se estaban moviendo para separarlos, y que su amor sería puesto a prueba de maneras que nunca imaginaron. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿sería su amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las pruebas que el destino les tenía preparadas? Capítulo 5. Tormentas en el horizonte. Las presiones externas comienzan a intensificarse, poniendo a prueba la fortaleza del amor entre Lupita y Alejandro. Los días se convirtieron en semanas, y Lupita y Alejandro continuaron viéndose en secreto. Cada encuentro era un oasis de felicidad en medio de sus vidas cada vez más complicadas. Se reunían en lugares discretos, pequeños cafés en barrios poco frecuentados, parques tranquilos en las afueras de la ciudad, e incluso una vez en una exposición de arte contemporáneo donde nadie esperaría ver al heredero de los Montero. Una tarde soleada, mientras paseaban por Chapultepec disfrazados con gorras y lentes oscuros, Alejandro notó que Lupita estaba inusualmente callada. El parque bullía de vida a su alrededor, familias disfrutando picnics, parejas paseando de la mano, niños persiguiendo ardillas. Pero Lupita parecía estar en otro mundo, su rostro ensombrecido por preocupaciones no expresadas. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Alejandro, deteniéndose para mirarla a los ojos. Tomó sus manos entre las suyas, notando lo frías que estaban a pesar del calor del día. Lupita suspiró profundamente, evitando su mirada por un momento antes de enfrentarlo. «Es mi abuelita. Está empeorando y los medicamentos son cada vez más caros. No sé cómo voy a poder pagarlos el mes que viene». Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo como ella se aferraba a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. El contraste entre sus mundos nunca había sido tan evidente como en ese momento. Mientras él se preocupaba por qué yate comprar para las vacaciones familiares, Lupita luchaba para mantener con vida a la persona que más amaba en el mundo. «Yo puedo ayudarte, Lupita. Déjame hacerlo», ofreció Alejandro, su voz cargada de emoción y determinación. Ella se separó, negando con la cabeza. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban nublados por la preocupación y el orgullo herido. «No, Alejandro, no puedo aceptar tu dinero. ¿Qué le diría a mi abuela? ¿De dónde sacó una mesera tanto dinero de repente? Pero no puedo quedarme sin hacer nada viéndote sufrir», protestó él, la frustración evidente en su voz. «Tengo los medios para ayudarte, para hacer que tu vida y la de tu abuela sean más fáciles. ¿Por qué no me dejas?» «Porque no quiero ser tu obra de caridad, Alejandro», respondió Lupita, su voz temblando ligeramente. «Te amo, pero necesito saber que estás conmigo por quien soy, no porque te doy lástima o porque quieres salvarme, punto». Alejandro se quedó sin palabras por un momento, herido por la implicación de que su ayuda pudiera ser vista como caridad. «Lupita, yo...» lo sé», interrumpió ella, suavizando su tono. «Sé que tus intenciones son buenas. Pero tengo que resolver esto por mi cuenta. Es mi responsabilidad, mi lucha». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo pero no estando completamente de acuerdo. «Te admiro tanto, Lupita. Tu fuerza, tu determinación. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas». Se abrazaron nuevamente, el amor y la preocupación mezclándose en un abrazo que parecía querer desafiar al mundo entero. Mientras tanto, en las oficinas de Industrias Montero, don Ricardo tramaba su plan. El patriarca de los Montero estaba sentado en su imponente escritorio de caoba, la vista panorámica de la Ciudad de México extendiéndose tras él como un recordatorio de su poder e influencia.
Llamó a su asistente, Javier, un hombre de mediana edad conocido por su discreción y eficiencia. Necesito que investigues a todas las Lupitas que trabajan en cafeterías en el centro. Busca una que coincida con la descripción que dio Valeria, ordenó don Ricardo, su voz fría y calculadora. Javier, acostumbrado a las excentricidades de su jefe pero sorprendido por esta petición en particular, no pudo evitar preguntar. Sí, señor. ¿Puedo preguntar para qué es esto? Don Ricardo lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados en una expresión que no admitía cuestionamientos. Para proteger el futuro de esta empresa y de mi hijo, respondió secamente. Y Javier, esto queda entre nosotros. Nadie debe enterarse de esta investigación. ¿Entendido? Sí, señor. Absoluta discreción, asintió Javier, sabiendo que su trabajo y mucho más dependían de su silencio. Mientras don Ricardo maquinaba, en casa de Lupita, Sofía había llegado de visita. Las dos amigas estaban sentadas en la pequeña sala, compartiendo una taza de café instantáneo. Sofía notaba a su amiga diferente. Había un brillo en sus ojos, una ligereza en su andar que no había visto antes. Lupita, ¿qué te traes? Andas en las nubes últimamente, comentó Sofía, sospechosa y curiosa a partes iguales. Yo. Nada, ¿cómo crees? Respondió Lupita, evitando la mirada inquisitiva de su amiga. Sentía como el calor subía a sus mejillas, delatando su mentira. Te conozco. Hay un galán, ¿verdad? Cuéntame todo, insistió Sofía, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Lupita, sintiéndose acorralada, decidió contar una verdad a medias. El peso del secreto comenzaba a pesarle, y parte de ella anhelaba poder compartir su felicidad con su mejor amiga. Bueno, sí, estoy saliendo con alguien, pero es complicado. Lo sabía. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Preguntó Sofía, emocionada y ya imaginando mil escenarios. No, no lo conoces. Y prefiero no dar detalles por ahora, ¿sí? Apenas estamos empezando, respondió Lupita, esperando que su amiga no insistiera. El miedo a que alguien descubriera su relación con Alejandro era constante, una sombra que amenazaba su felicidad. Sofía la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Conocía a Lupita desde la infancia y podía sentir que había algo más, algo que su amiga no le estaba contando. Está bien, respeto tu privacidad. Pero sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Si este chico te lastima o si necesitas hablar, estoy aquí. Lupita asintió, sintiéndose culpable por no poder ser completamente honesta con su mejor amiga. Lo sé, Sophie. Gracias por entender. Esa noche, en la mansión Montero, la familia cenaba en un silencio tenso. La enorme mesa del comedor, capaz de acomodar a 20 personas, parecía demasiado grande para los 4 Montero. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina era el único sonido que rompía el silencio, hasta que don Ricardo decidió dejar caer la bomba. Hijo, he estado pensando. Es hora de que tomes más responsabilidades en la empresa. Y para eso, necesitas proyectar una imagen adecuada, comenzó don Ricardo, su voz calma pero cargada de autoridad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien ese tono. Era el que su padre usaba cuando estaba a punto de dictar una sentencia inapelable. ¿A qué te refieres, papá?, preguntó, intentando mantener la calma. He concertado una cena con los Guzmán. Su hija Paulina acaba de regresar de estudiar en el extranjero. Creo que harían una excelente pareja, anunció don Ricardo, como si estuviera hablando del clima y no del futuro de su hijo. Alejandro se levantó de la mesa, furioso. La silla cayó al suelo con un estruendo que resonó en el comedor. No puedes decidir eso por mí. Claro que puedo, rugió don Ricardo, levantándose también. Su rostro, normalmente compuesto, estaba rojo de ira. Soy tu padre y el presidente de esta empresa. No voy a permitir que arruines tu futuro por un amorío pasajero con una don nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria miraba a su hermano con una mezcla de lástima y culpa, sabiendo que su informe a su padre había desencadenado esto. La madre de Alejandro, doña Elena, intentó mediar, su voz suave contrastando con la tensión del ambiente. Ricardo, cariño, quizás estamos precipitándonos. No, Elena.
Esto se acabó, sentenció don Ricardo. Su tono no admitía réplica. Se giró hacia Alejandro, sus ojos fríos y determinados. Irás a esa cena y te comportarás como el heredero que eres. Es una orden. Alejandro miró a su padre, luego a su madre y hermana. En sus ojos brillaba una determinación que nunca antes habían visto. Sin decir una palabra más, salió del comedor, azotando la puerta tras de sí. En la soledad de su habitación, Alejandro se sentía como un león enjaulado. Sabía que la tormenta que tanto temían él y Lupita finalmente había llegado. Tomó su teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de Lupita. «Alejandro, ¿qué pasa?», respondió ella, la preocupación evidente en su voz. «Lupita, las cosas se están complicando aquí. Mi padre, él sospecha algo. Quiere que conozca a otra chica», dijo Alejandro, su voz cargada de frustración y miedo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. Cuando Lupita habló, su voz era apenas un susurro. Tal vez deberías hacerlo, Alejandro. Tal vez esto es una señal de que lo nuestro no puede ser». «No digas eso», suplicó Alejandro. «Te amo, Lupita. Lucharé por lo nuestro, no importa lo que diga mi padre o el mundo entero». «Yo también te amo», respondió Lupita, su voz quebrándose. «Pero tengo miedo, Alejandro. Miedo de que esto nos destruya a ambos». Mientras colgaban, ambos sentían que se adentraban en una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. El amor que habían cultivado en secreto ahora enfrentaba su primera gran prueba. ¿Sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las presiones familiares, las expectativas sociales y sus propios miedos? La noche cayó sobre la Ciudad de México, y con ella, la incertidumbre de lo que el futuro les deparaba. Lupita y Alejandro, separados por kilómetros pero unidos por un amor que desafiaba todas las probabilidades, se preparaban para enfrentar lo que fuera necesario para estar juntos. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 6. Encrucijadas del corazón. Lupita y Alejandro se enfrentan a decisiones cruciales que pondrán a prueba la fuerza de su amor y sus propios valores. La noticia de la cena con los Guzmán cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro. Durante días, luchó internamente, debatiéndose entre su lealtad familiar y su amor por Lupita. Sabía que tenía que contárselo a ella, pero temía su reacción. Finalmente, reunió el coraje necesario y decidió citarla en su lugar secreto, un pequeño mirador en la colonia Roma con vista a la ciudad. El atardecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y morados cuando Lupita llegó al mirador. Encontró a Alejandro apoyado en la barandilla, su figura recortada contra el horizonte urbano. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Lupita, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. El nudo en su estómago se apretó aún más. Alejandro tomó aire, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «Lupita, hay algo que necesito contarte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Mientras Alejandro hablaba sobre la cena arreglada por su padre, Lupita sentía como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Vio cómo el rostro de Lupita pasaba de la sorpresa al dolor y finalmente a la resignación. «Sabíamos que esto pasaría tarde o temprano», dijo Lupita, con voz quebrada. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora estaban nublados por las lágrimas contenidas. «Tu mundo y el mío son demasiado diferentes. Tal vez esto es una señal de que debemos terminar antes de que nos lastimemos más». «No, Lupita, no digas eso». Alejandro la tomó de las manos, su voz cargada de desesperación. «No iré a esa cena. Enfrentaré a mi padre y le diré la verdad sobre nosotros, sobre lo que siento por ti». Lupita negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. «¿Y luego qué, Alejandro? ¿Crees que tu familia me aceptará así nada más? ¿Que renunciarás a todo por mí? No puedo pedirte eso». «Lo haría si me lo pidieras», respondió él, con determinación. Sus ojos brillaban con una intensidad que Lupita nunca había visto antes. «Renunciaría a todo, a mi apellido, a mi herencia, a todo, por ti». «Pero yo no puedo pedirte eso», dijo Lupita, soltando sus manos.
El dolor en su voz era palpable. No puedo ser la razón por la que pierdas a tu familia y tu futuro. Te amo demasiado como para permitir que arruines tu vida por mí. Tú eres mi futuro, exclamó Alejandro, desesperado. Tomó el rostro de Lupita entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Sin ti, todo lo demás no tiene sentido. El dinero, el apellido, la empresa, nada de eso importa si no estás tú. Lupita estaba a punto de responder cuando su celular sonó, rompiendo la intensidad del momento. Era Sofía. Con manos temblorosas, Lupita contestó. «¿Lupita? Tienes que venir al hospital ahora mismo. Tu abuelita se puso mal, la están atendiendo en urgencias». El mundo de Lupita se desmoronó en ese instante. El color abandonó su rostro y sus piernas amenazaron con ceder. «Voy para allá», logró decir antes de colgar. Entre lágrimas, le explicó la situación a Alejandro. «Mi abuelita está en el hospital. Tengo que ir. Ve con ella. Yo me encargaré de todo», prometió Alejandro, besándola en la frente antes de que se fuera corriendo. El viaje al hospital fue una tortura para Lupita. Cada semáforo en rojo, cada embotellamiento, era una agonía. Cuando finalmente llegó, encontró a Sofía en la sala de espera, pálida y preocupada. «¿Qué pasó? ¿Cómo está?», preguntó Lupita, sin aliento. «Se desmayó en casa. Los médicos dicen que necesita una cirugía urgente, pero...» Sofía dudó, sabiendo lo que venía a continuación sería un golpe devastador para su amiga. Lupita se encontró con una situación desesperada. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión impasible, le informó fríamente. «Lo siento, señorita, pero sin el pago por adelantado, no podemos proceder con la cirugía». Pero es una emergencia. «Mi abuela podría morir», suplicó Lupita, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Entiendo su situación, pero esas son las reglas del hospital», respondió la recepcionista, sin mostrar emoción alguna. Desesperada, Lupita comenzó a llamar a todos sus conocidos pidiendo prestado. Llamó a compañeros de trabajo, a viejos amigos de la escuela, incluso consideró llamar a su jefe en la cafetería. Pero nadie tenía esa cantidad de dinero. Con cada llamada infructuosa, sentía como la esperanza se escapaba entre sus dedos. Cuando estaba a punto de rendirse, vio a Alejandro entrar corriendo al hospital. Su corazón dio un vuelco. Parecía un ángel en medio de su pesadilla. «Ya está todo arreglado», le dijo, abrazándola. «La operarán de inmediato». «¿Pero cómo?», preguntó Lupita, confundida y aliviada a partes iguales. «Eso no importa ahora. Lo importante es que tu abuela estará bien», respondió Alejandro, evitando su mirada. Lo que Alejandro no le dijo a Lupita era el precio que había pagado por esa ayuda. En un momento de desesperación, había hecho un trato con su padre. Asistiría a la cena con los Guzmán y consideraría un compromiso, a cambio de que su padre pagara la operación de Doña Consuelo. Era un precio alto, pero en ese momento, viendo el alivio en los ojos de Lupita, Alejandro sintió que valía la pena. Mientras tanto, en la mansión Montero, don Ricardo sonreía satisfecho. Su plan estaba funcionando. Con la abuela de Lupita en deuda con ellos, tenía la palanca perfecta para alejar a esa muchacha de su hijo. «Veremos cuánto dura su amor cuando se enfrenten a la realidad», murmuró para sí mismo, sirviéndose un whisky para celebrar su victoria. Esa noche, mientras Lupita velaba por su abuela en el hospital, sosteniendo su mano frágil y rezando por su recuperación, Alejandro se preparaba para la cena con los Guzmán. Se miró al espejo, ajustando la corbata que sentía como una soga alrededor de su cuello. Cada movimiento, cada respiración, se sentía como una traición a Lupita y a sí mismo. Ambos sentían que estaban en una encrucijada, teniendo que elegir entre su amor y sus responsabilidades familiares. El peso de sus decisiones pesaba sobre ellos como una losa de plomo. Sofía, quien había llegado al hospital para apoyar a su amiga, notó la familiaridad con la que Alejandro trataba a Lupita. La forma en que se miraban, el lenguaje corporal que hablaba de una intimidad que iba más allá de un encuentro casual. «Oye, ¿cómo es que Alejandro Montero está aquí? ¿Y por qué parece conocerte tan bien?», preguntó, suspicaz. Lupita, agotada física y emocionalmente, no tuvo fuerzas para seguir mintiendo. El peso del secreto,
combinado con la preocupación por su abuela y la confusión sobre el futuro de su relación con Alejandro, era demasiado para soportar sola. Es él, Sophie, el chico del que te hablé. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, la sorpresa dando paso rápidamente a la preocupación. ¿Qué? ¿Estás saliendo con Alejandro Montero? Lupita, ¿por qué no me lo dijiste? Porque sabía que reaccionarías así, respondió Lupita, dejándose caer en una silla. El cansancio de las últimas horas pesaba sobre ella como una manta de plomo. Porque sé que es una locura y que no tiene futuro. Sofía se sentó junto a su amiga y la abrazó. El enojo inicial se desvaneció al ver el dolor y la confusión en los ojos de Lupita. ¡Ay, Lupita! Te has metido en un lío tremendo, ¿verdad? Lupita asintió, las lágrimas volviendo a brotar de sus ojos. Lo amo, Sophie. Lo amo como nunca pensé que podría amar a alguien. Pero nuestros mundos son tan diferentes. Y ahora, con lo de mi abuela, no sé qué hacer. Sofía acarició el cabello de su amiga, ofreciendo el consuelo silencioso que solo una verdadera amistad puede proporcionar. Estoy aquí para ti, amiga. Pase lo que pase, no estás sola en esto. Mientras las amigas se consolaban mutuamente en la fría sala de espera del hospital, Alejandro llegaba a la mansión de los Guzmán. Cada paso que daba lo sentía como una traición a Lupita, a su amor, a todo lo que habían compartido. Pero la imagen de Lupita llorando en el hospital, desesperada por salvar a su abuela, le daba la fuerza para seguir adelante. La noche prometía ser larga y llena de decisiones difíciles para todos. Alejandro, atrapado entre el deber familiar y los dictados de su corazón. Lupita, dividida entre el amor por su abuela y sus sentimientos por Alejandro. Y en medio de todo, las maquinaciones de don Ricardo, cuyos planes amenazaban con destruir el frágil amor que había florecido entre dos mundos tan distintos. ¿Podrían Lupita y Alejandro superar estas pruebas? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir las presiones familiares, las diferencias sociales y sus propios miedos e inseguridades? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta: la noche que tenían por delante marcaría un antes y un después en sus vidas y en su relación. Capítulo 7. El precio del amor. En medio de la tormenta emocional, Lupita y Alejandro se enfrentan a sus mayores miedos y a las consecuencias de sus decisiones. La noche de la cena con los Guzmán fue un tormento para Alejandro. La mansión de los Guzmán, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal, le parecía una jaula dorada. Cada minuto que pasaba allí era un minuto lejos de Lupita, un minuto en el que sentía que traicionaba su amor. Paulina Guzmán era todo lo que la alta sociedad mexicana podría desear. Bella, educada en las mejores escuelas de Europa, y con un apellido que abría todas las puertas. Sin embargo, mientras intercambiaba cortesías forzadas con ella, Alejandro no podía evitar compararla con Lupita. Donde Paulina era refinada y calculadora, Lupita era auténtica y cálida. La risa cristalina de Paulina sonaba hueca en comparación con la risa sincera y contagiosa de Lupita. Alejandro, cuéntame sobre tus proyectos en la empresa, dijo Paulina, su voz melosa intentando captar su atención. Alejandro respondió mecánicamente, su mente a kilómetros de distancia, en un hospital donde la mujer que realmente amaba velaba por su abuela enferma. En un momento de la velada, Alejandro se excusó para ir al baño. En realidad, necesitaba un respiro, un momento para sí mismo en medio de esta farsa. Se encerró en el lujoso baño y sacó su celular. Había un mensaje de Lupita. La abuela salió bien de la cirugía. Gracias por todo. Te amo. Esas simples palabras fueron como un bálsamo para su alma atormentada. De repente, todo se aclaró en su mente. ¿Qué estaba haciendo allí, pretendiendo ser alguien que no era, cuando la mujer que amaba lo necesitaba? Tomó una decisión en ese instante. No importaba el costo, lucharía por su amor. Salió del baño con una determinación renovada, dispuesto a enfrentar a su padre y al mundo entero si era necesario. Mientras tanto, en el hospital, Lupita recibía una visita inesperada. Don Ricardo Montero, imponente en su traje caro, se acercó a ella en la sala de espera. Su presencia, como una sombra amenazante, hizo que Lupita se tensara instintivamente. «Señorita Lupita, ¿podemos hablar en privado?», solicitó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Lupita, sorprendida y temerosa,
Asintió y lo siguió a una pequeña sala de consulta vacía. El corazón le latía con fuerza, presintiendo que esta conversación cambiaría su vida para siempre. «Seré directo», comenzó don Ricardo, su voz cortante como el acero. «Sé lo de usted y mi hijo. Y quiero que termine». Lupita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas sus inseguridades, todos sus miedos sobre su relación con Alejandro, parecían materializarse en la figura imponente de don Ricardo. «Señor Montero, yo…» Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. «No he terminado», la interrumpió él. Su tono no admitía réplica. «La operación de su abuela. Fui yo quien la pagó. Y estoy dispuesto a seguir cubriendo sus gastos médicos, a condición de que se aleje definitivamente de Alejandro». Lupita se quedó sin palabras, sintiendo como su mundo se derrumbaba a su alrededor. La gratitud por la ayuda a su abuela se mezclaba con la indignación y el dolor por lo que don Ricardo le estaba pidiendo. Don Ricardo continuó, su voz suave pero cargada de amenaza. «Piénselo bien. ¿Realmente cree que tiene futuro con Alejandro? ¿Qué puede ofrecerle usted además de problemas y vergüenza social? En cambio, si acepta mi oferta, su abuela tendrá la mejor atención médica, y usted podrá retomar sus estudios. Todos ganan». Con lágrimas en los ojos, Lupita encontró su voz. ¿Todos ganan? ¿Y qué hay del corazón de Alejandro? Del mío. Los corazones sanan, señorita, sentenció don Ricardo, su tono frío e impersonal. Las oportunidades como esta no se repiten. Tiene hasta mañana para decidir. Dejó una tarjeta sobre la mesa y salió de la habitación, dejando a Lupita sola con sus pensamientos y su corazón destrozado. Mientras don Ricardo salía, Sofía, que había escuchado todo desde fuera, entró corriendo a abrazar a su amiga. «¡Qué viejo más horrible!», exclamó Sofía, la indignación evidente en su voz. «No puedes aceptar eso, Lupita. Es chantaje emocional». Lupita, entre sollozos, respondió: «¿Y qué otra opción tengo? Mi abuelita necesita esos cuidados, y yo no puedo darle a Alejandro la vida que merece. Quizás don Ricardo tiene razón. Quizás estoy siendo egoísta al querer estar con Alejandro». Sofía tomó el rostro de su amiga entre sus manos, obligándola a mirarla a los ojos. «Escúchame bien, Lupita. El amor verdadero no conoce de clases sociales ni de apellidos. Si Alejandro te ama tanto como tú a él, encontrarán la manera de estar juntos». En ese momento, Alejandro irrumpió en la habitación, habiendo dejado plantados a los Guzmán. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Lupita, me acabo de enterar de que mi padre estuvo aquí». «¿Qué te dijo?», preguntó, alarmado. Lupita miró a Alejandro, viendo en sus ojos todo el amor que sentía por ella. En ese instante, tomó una decisión desgarradora. Con el corazón roto, pero determinada a hacer lo que creía correcto, mintió. «Me ofreció dinero para alejarme de ti, y acepté». Alejandro retrocedió como si lo hubieran abofeteado. El dolor y la incredulidad se reflejaron en su rostro. «¿Qué? No puede ser. Lupita, dime que es mentira». «Lo siento, Alejandro», continuó Lupita, cada palabra como un puñal en su propio corazón. «Pero tu padre tiene razón. Somos de mundos diferentes. Esto nunca hubiera funcionado. Mi abuela necesita atención médica que yo no puedo pagar, y tú mereces a alguien de tu clase, alguien que pueda darte el tipo de vida a la que estás acostumbrado». Sofía, entendiendo el sacrificio de su amiga pero no estando de acuerdo con él, intervino. «Creo que deberías irte, Alejandro. Lupita necesita descansar». Alejandro, destrozado y confundido, miró a Lupita una última vez antes de salir tambaleándose de la habitación. La imagen de su rostro, una mezcla de dolor, traición y amor perdido, quedaría grabada en la memoria de Lupita para siempre. Cuando la puerta se cerró, Lupita se derrumbó en los brazos de Sofía, llorando desconsoladamente. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de sus sollozos. «Ay, amiga, ¿por qué hiciste eso?», preguntó Sofía, acariciando el cabello de Lupita. Entre lágrimas, Lupita respondió: «Porque lo amo demasiado como para arruinar su vida. No puedo ser la razón por la que pierda a su familia, su herencia, todo lo que conoce. Y mi abuelita, ella me necesita. No puedo ser egoísta».
Sofía abrazó con más fuerza a su amiga, sintiendo como el corazón se le rompía por el dolor de Lupita. Pero amiga, ¿y tu felicidad? ¿No crees que Alejandro debería tener voz en esta decisión? Lupita negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es mejor así. Con el tiempo, se dará cuenta de que tomé la decisión correcta. Encontrará a alguien de su mundo, alguien que pueda darle la vida que merece sin complicaciones. Mientras tanto, Alejandro vagaba por las calles de la Ciudad de México, su mente un torbellino de emociones. No podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo podía Lupita haber aceptado dinero de su padre? ¿Acaso todo lo que habían vivido no significaba nada para ella? Entró en un bar de Polanco, un lugar elegante donde normalmente no pondría un pie. Pero esta noche, necesitaba ahogar sus penas, olvidar el dolor que amenazaba con consumirlo. «Whisky, doble», ordenó al bartender, su voz ronca por las lágrimas contenidas. Mientras el alcohol quemaba su garganta, Alejandro repasaba cada momento con Lupita, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una elaborada actuación para conseguir dinero de su familia? Pero por más que lo intentaba, no podía conciliar la imagen de la Lupita que conocía y amaba con alguien capaz de tal engaño. La Lupita que había visto llorar de emoción al hablar de sus sueños de ser enfermera, la que trabajaba incansablemente para cuidar a su abuela, la que lo miraba con tanto amor. ¿Cómo podía ser la misma persona que había aceptado dinero para dejarlo? En el hospital, Lupita velaba a su abuela, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas. Doña Consuelo dormía plácidamente, ajena al tormento emocional de su nieta. «Abuelita», susurró Lupita, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Espero que algún día puedas perdonarme por mentirte. Y espero que Alejandro pueda perdonarme también. Lo hice por ustedes, por los dos seres que más amo en este mundo». Esa noche, mientras la tormenta azotaba la Ciudad de México, dos corazones rotos luchaban con las consecuencias de sus decisiones. Alejandro, ahogando sus penas en un bar de Polanco, y Lupita, velando a su abuela en el hospital, ambos se preguntaban si habían tomado el camino correcto. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿el amor verdadero puede superar incluso las mentiras dichas por amor? ¿Podrían Lupita y Alejandro encontrar el camino de vuelta el uno al otro? ¿O el abismo que se había abierto entre ellos era demasiado grande para salvarlo? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, la noche era larga y el dolor, demasiado reciente. La tormenta que se desataba afuera no era nada comparada con la tormenta emocional que rugía en sus corazones. Capítulo 8. Verdades del corazón. En el desenlace de esta historia de amor prohibido, Lupita y Alejandro se enfrentan a la verdad de sus sentimientos y a las consecuencias de sus acciones. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche fatídica en el hospital. 2 semanas que parecían una eternidad para Lupita y Alejandro, separados no solo por la distancia física, sino por un abismo de malentendidos y decisiones dolorosas. Lupita, sumida en una profunda depresión, se movía como un autómata entre su trabajo en la cafetería y el cuidado de su abuela, quien se recuperaba lentamente en casa. Cada sonrisa que forzaba para los clientes era una máscara que ocultaba un corazón destrozado. Por las noches, lloraba en silencio, abrazando la almohada y recordando los momentos felices con Alejandro. Alejandro, por su parte, se había entregado al trabajo con una intensidad casi autodestructiva. Pasaba días enteros encerrado en su oficina, evitando pensar en el dolor que carcomía su corazón. Su familia notaba el cambio, pero atribuían su comportamiento a la presión del trabajo y la decepción amorosa que don Ricardo les había contado a medias. Una tarde lluviosa, mientras Lupita limpiaba mesas en la cafetería, la campanilla de la puerta sonó. Sin levantar la mirada, comenzó su rutina habitual. «Bienvenido a Café Madero. ¿En qué puedo ser?» Las palabras murieron en sus labios cuando alzó la vista y se encontró cara a cara con Valeria, la hermana de Alejandro. Valeria, elegante como siempre, pero con una expresión de determinación en su rostro, se acercó a Lupita. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Sobre mi hermano». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo estoy trabajando. No puedo». «Esto es más importante que servir café», interrumpió Valeria. «Se trata del futuro de Alejandro. Y el tuyo». Reluctantemente,
Lupita pidió a un compañero que cubriera su turno y siguió a Valeria fuera de la cafetería. Caminaron en silencio hasta un pequeño parque cercano, la lluvia ligera cayendo sobre ellas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Valeria finalmente, girándose para enfrentar a Lupita. ¿Por qué aceptaste el dinero de mi padre? Lupita, sorprendida por la pregunta directa, titubeó. Yo. Era lo mejor para todos. Alejandro merece a alguien de su mundo, alguien que no le cause problemas con su familia. Valeria la miró fijamente, como si estuviera evaluándola. ¿Sabes? Al principio te odiaba. Pensaba que eras una oportunista que solo quería el dinero de mi hermano. Pero ahora veo que eres tan tonta como él. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lupita, confundida. Que los dos están dispuestos a sacrificar su felicidad por el otro, respondió Valeria, su tono suavizándose. Alejandro está destrozado. Nunca lo había visto así. ¿Y tú? Bueno, basta con mirarte para ver que no estás mejor. Lupita sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No entiendes. Tu padre. Mi padre es un manipulador, interrumpió Valeria. Siempre ha controlado nuestras vidas, diciéndonos qué hacer, con quién casarnos. Pero por primera vez, vi a Alejandro dispuesto a enfrentarlo. Por ti. Las palabras de Valeria cayeron sobre Lupita como un balde de agua fría, despertándola de la pesadilla en la que había estado viviendo las últimas 2 semanas. Pero, ¿qué puedo hacer?, preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. El daño ya está hecho. Alejandro debe odiarme ahora. Valeria sacudió la cabeza. Mi hermano no te odia. Está herido, confundido, pero sigue amándote. La pregunta es, ¿tú lo amas lo suficiente como para luchar por él? Mientras tanto, en las oficinas de Industrias Montero, Alejandro estaba sumergido en papeles y reportes cuando su asistente entró apresuradamente. Señor Montero, tiene que ver esto, dijo, entregándole un sobre. Alejandro lo abrió con desgana, pero lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Eran fotos de su padre hablando con Lupita en el hospital, de la transferencia bancaria para la operación de la abuela, incluso una transcripción de la conversación donde don Ricardo chantajeaba a Lupita. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Alejandro, su mente trabajando a toda velocidad. Su hermana, la señorita Valeria, me pidió que se lo entregara, respondió el asistente. Sin perder un segundo más, Alejandro salió corriendo de la oficina. Necesitaba encontrar a Lupita, necesitaba escuchar la verdad de sus labios. De vuelta en el parque, Lupita y Valeria seguían hablando cuando vieron a Alejandro acercarse corriendo, empapado por la lluvia que ahora caía con más fuerza. ¡Lupita!, gritó Alejandro, deteniéndose frente a ellas, jadeando. Necesito saber la verdad. Mi padre te chantajeó. Lupita, viendo el dolor y la esperanza en los ojos de Alejandro, supo que era el momento de la verdad. Ya no podía seguir mintiendo, no a él, no a sí misma. Sí, confesó, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Me ofreció pagar la operación de mi abuela y sus cuidados futuros si me alejaba de ti. Yo pensé que era lo mejor, que te estaba protegiendo. Alejandro cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas y la envolvió en sus brazos. Oh, Lupita, mi Lupita, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía miedo, sollozó Lupita contra su pecho. Miedo de arruinar tu vida, de que perdieras todo por mi culpa. Te amo demasiado como para ser la razón de tu infelicidad. Tú eres mi felicidad, respondió Alejandro, tomando su rostro entre sus manos. Sin ti, nada tiene sentido. El dinero, la empresa, el apellido, nada de eso importa si no estás tú a mi lado. Valeria, observando la escena con una mezcla de alivio y emoción, intervino. Lamento interrumpir este momento telenovelesco, pero creo que tenemos un problema mayor que resolver. Papá. Alejandro se giró hacia su hermana, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Es hora de enfrentarlo de una vez por todas. Los 3 se dirigieron a la mansión Montero, donde don Ricardo los recibió con una mezcla de sorpresa e ira al ver a Lupita. ¿Qué significa esto?, rugió. Alejandro, ¿qué hace esta mujer aquí? Esta mujer, respondió Alejandro, su voz firme, es el amor de mi vida.
Y está aquí porque vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Lo que siguió fue una confrontación intensa. Alejandro, con el apoyo de Valeria, enfrentó a su padre, exponiendo sus manipulaciones y chantajes. Don Ricardo, acorralado, intentó justificar sus acciones como por el bien de la familia, pero sus argumentos sonaban cada vez más huecos. «Ya no soy un niño, papá», declaró Alejandro. «No puedes controlar mi vida ni decidir a quién debo amar. Amo a Lupita, y si tengo que renunciar a todo para estar con ella, lo haré». Lupita, conmovida por las palabras de Alejandro pero preocupada por las consecuencias, intervino. «No quiero ser la causa de una ruptura en tu familia, Alejandro. Tal vez tu padre tiene razón, tal vez». «No», la interrumpió doña Elena, la madre de Alejandro, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento. «Mi hijo tiene razón. Ricardo, hemos permitido que tu obsesión por el control y el estatus dicte nuestras vidas durante demasiado tiempo. Es hora de que nuestros hijos sean felices en sus propios términos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ricardo, por primera vez en su vida, parecía no tener palabras. Miró a su familia, luego a Lupita, y finalmente a su hijo. «Yo necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente, su voz desprovista de su habitual autoridad. «Tómate el tiempo que necesites, papá», respondió Alejandro. «Pero debes entender que mi decisión es final. Amo a Lupita, y voy a estar con ella, con o sin tu aprobación». Esa noche, mientras la tormenta amainaba sobre la Ciudad de México, Lupita y Alejandro se encontraban en el mirador donde habían tenido su primera cita. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de luces que parecía celebrar su reunión. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Lupita, aún insegura. «Tu familia, tu mundo». Alejandro la silenció con un beso tierno. «Tú eres mi mundo ahora, Lupita. Juntos enfrentaremos lo que venga. Sé que no será fácil, que habrá obstáculos, pero mientras estemos juntos, podremos superarlo todo». Lupita sonrió, por primera vez en semanas sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Te amo, Alejandro Montero, con todo mi corazón. Y yo a ti, Lupita, por siempre». Se besaron nuevamente, sellando una promesa de amor que había superado prejuicios, diferencias sociales y las maquinaciones de aquellos que habían intentado separarlos. El camino que les esperaba no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, mano a mano, corazón con corazón. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Lupita y Alejandro sabían que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de desafíos por superar y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. La Ciudad de México despertaba a un nuevo día, y con ella, una historia de amor que desafiaba todas las convenciones, recordando a todos que, a veces, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que el verdadero amor no conoce de clases sociales ni de apellidos. Solo conoce la verdad del corazón. Fin.